Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Creo que es suficiente, ya estaba entrando en calor. Quiero sorprenderte, esto fue una prueba para un software que creé. Aquí señaló las cámaras, ellas grabaron tu rostro y voz, enviando datos a una inteligencia artificial para analizarlos. ¿Estás haciendo que una inteligencia artificial me estudie? Gira estaba atónito por la revelación. No es eso. Quise probar las capacidades de la IA. Usé tus cuadros, las inspiraciones que me contaste y los datos de ahora. ¿Quieres ver cómo pintaría la inteligencia artificial mi imagen durmiendo bajo las rosas en tu balcón? Gira se inquietó, su corazón latía con fuerza, temiendo lo que aparecería. Cuando Ko dio la orden al sistema, dibujó un hombre durmiendo en un balcón, basado en The Rose of Helios Gabalus con el estilo de Gira. La pantalla mostró Generating. Pronto apareció una imagen de acuarela con líneas fluidas y pétalos de rosa, similar en un 70% al cuadro de Gira. No he visto tu cuadro aún, vamos a compararlos. Ko tomó el tubo de escritorio, pero Gira se lanzó a sujetarlo, negándose a soltarlo. Al ver su ansiedad, Ko habló despacio. ¿Ya nombraste el cuadro? ¿No puedo verlo? Gira se dio a regañadientes. Ko desplomó el cuadro frente al monitor y se quedó atónito. La imagen de la inteligencia artificial y la de Gira eran increíblemente similares. ¡Lo logré! Esto será el software más caro de la historia. ¿Qué opinas? Gira en shock. Sintió su cuerpo entumecerse. Procesó lo sucedido y se dio cuenta de que se había convertido en una herramienta para el desarrollador. El dolor no bastaba para describir lo que sentía. Aún así quiso explicarle a Ko. ¿Recuerdas cuando viste tu cuadro en mi casa y preguntaste cómo lo hacía? Cada vez que te pintó, la obra tiene significado, vida, porque interpretó tu esencia en ese momento. Es la relación entre el artista y su musa, pero tu inteligencia artificial, copiando mi estilo, es horriblemente. Ko palideció. No esperaba que su logro enfureciera a Gira. Intentó explicarse. Sé que estás molesto, pero míralo bien. Tu vida podría mejorar con una inteligencia artificial tan precisa. El último mes, la ropa de Tim se diseñó con mi inteligencia artificial. Él habla con ella una vez por semana como tú. James no aprobaría algo tan vacío. Él adora mi inteligencia artificial. Ha mejorado sus diseños. Todo depende del gusto y la elección. Ko explicó cómo diseñar una prenda desde la creación de la inteligencia artificial hasta su venta en su app, Hip. James habla como la IA unas horas y genera cientos de diseños. Los subo a Hips y los que funcionan se producen. Si el gusto de James es anticuado, contrata a un diseñador joven o un influencer para ajustar el sistema. La moda cambia rápido, pero nosotros somos más rápidos. Gira hervía de rabia, su voz temblaba y las lágrimas asomaban. Hablé con James sobre cómo la moda es capitalismo puro, pero no imaginé que serías tan cruel. No podemos detener el mundo. Solo decidimos cómo sobrevivir en él. Ko compartió sus planes. Antes no lo pensaba, pero al amar a Gira quiso cambiar. Planeó hacer crecer Gip un par de años, mostrar lo increíble que es esta inteligencia artificial y luego venderla. Nos retiraremos y tendrás tiempo para hacer el arte que amas. ¿No es irresponsable? ¿Responsable de qué? Quien lo compre decidirá cómo usarla. Gira lo entendió todo. Ko lo había engañado. Usando su confianza y sentimientos para un negocio, podía comprar los cuadros legalmente, pero nunca le preguntó si estaba dispuesto a cederlos. Aunque quisiera gritarle, no cambiaría la realidad. Gira se detuvo frente al monitor y dijo con firmeza: «Borra este cuadro». «Tranquilo, no menosprecio tu trabajo, es tan bueno que lo usé como referencia». Gira lo interrumpió: «No te di permiso. Borra mis datos de tu sistema». «Oye, compré tu cuadro legalmente. Puedo usarlo como quiera. Los datos que dices son parte del trabajo. Está en el contrato, sé razonable. Y pedirme que saliéramos fue parte del contrato. No mezcles las cosas». Ko estaba decepcionado por la falta de razón de Gira, quien mezclaba lo personal con lo profesional. Todo está conectado. ¿Lo borras o no?
Ko guardó silencio, Gira sin paciencia explotó. Entonces Renuncio salió furioso, abriendo la puerta con fuerza. Espera, ¿renuncias por esto? Es una estupidez. Si no entiendes por qué renuncio, el tonto eres tú. Si quieres dejarte llevar por las emociones, hazlo, pero volverás, gritó Ko. Gira se giró, furioso. No volveré, y también termino contigo. La puerta se cerró con un estruendo. Ko se quedó paralizado, viendo la espalda de Gira alejarse tras ser rechazado sin previo aviso. Gira corrió al ascensor. Nunca había sentido tanta urgencia, pero por un instante miró hacia la puerta esperando que Ko lo siguiera. No lo hizo. Gira entró al ascensor, su rostro cubierto de lágrimas que no dejaron de caer hasta que las puertas se cerraron. Con un corazón frío, siempre será un corazón frío. Ben estaba sentado en el balcón de su habitación, bebiendo una cerveza fría en lata. Frente a él, sobre una mesa baja, había un plato con comida callejera. Disfrutaba del ambiente tranquilo y de la brisa fresca en soledad, hasta que la calma se rompió con la llegada de un torbellino. Marwin, recién salido de la ducha, se acercó con una lata de cerveza en la mano y se sentó junto a él. Observó el rostro de su mejor amigo con curiosidad antes de disparar una pregunta con sorpresa.